Buenas noches, estamos hoy en la sesión número 2 del taller de intervención en crisis de primer nivel. La sesión 1 abarcó sobre qué es una crisis, la teoría muy simplificada de Erik Erikson sobre lo que es una crisis y el conflicto, las diferentes definiciones de lo que es una crisis, la importancia que tiene de ver la crisis como una situación de oportunidad y de peligro, las etapas en las cuales va surgiendo una crisis y las emociones que lo acompañan. Finalizó con lo que hoy comenzamos, que fue los elementos que lo conforman, los 5 pasos para el auxilio psicológico. Se mencionó la clase anterior que el primer componente es la importancia del contacto psicológico. El invitar a hablar al paciente. Eso implica que tengamos la habilidad de saber hacer una conversación. Un tip que es muy útil es permitir que sea el paciente que hable. Es decir, estamos muy acostumbrados a lo mejor a un interrogatorio. Sin embargo, para la intervención en crisis es la oportunidad que tenemos de escuchar al paciente y que también la persona exprese todo lo que ha guardado, lo que está sintiendo hasta el momento que está en contacto con nosotros. Por lo cual es muy importante que al hecho de generar una conversación aprendamos a escuchar. Es decir, conforme lo que él me va platicando, yo tengo que ir pensando qué elementos conectan con el problema. La situación anterior yo les dije que era muy importante tener una definición de lo que es un problema, ¿correcto? Para poder saber cómo vamos a ayudar. Entonces, ¿qué es un problema? Un problema es aquello que tiene solución. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una persona que se siente muy triste ante la pérdida de su familiar, falleció, ¿correcto? Y él comenta, ¿no?, que la situación es que él siente que la muerte de este familiar es su mayor problema, porque no sabe qué hacer. Bueno, esa es la situación de lo que él siente. Nosotros reformulamos. ¿En qué sentido? No podemos solucionar la muerte del familiar, porque ese no es el problema. El problema es reformular lo que él piensa, lo que él siente, lo que le hubiera gustado decirle a ese familiar que falleció, o bien lo que él piensa acerca de sí mismo y la relación que tiene con el familiar que falleció. Si se dan cuenta, el problema tiene que tener la característica de poderse solucionar. Y 2, que esté en los recursos de la persona. Entiéndase que entonces cuando hablo del problema me refiero a los problemas de carácter psicológico, porque indudablemente en una crisis va a haber problemas de carácter económico, de seguridad, de habitación, de alimentación, ¿correcto? Entonces, el trabajo de la intervención en crisis está relacionada con el trabajo de ideas, deseos, sentimientos y acciones. Es ahí donde nosotros trabajamos. Entonces, punto número 1, aprendamos a escuchar. Y al escuchar, identifiquemos cuál es el problema. ¿De acuerdo? Otro elemento importante es el saber cómo acercarnos. Cuando estamos de frente a la persona, por favor, esto ayuda mucho. Ver a la persona de frente, no evadir la mirada, no agacharnos, sino mostrarnos confiables, mostrarnos que le estamos prestando atención y que lo que él nos dice a nosotros nos genera una respuesta positiva o de comprensión. Lo comento porque en algunas ocasiones me he encontrado con algunos psicólogos que evaden, ¿no?, el ver de frente a la persona, escudándose en la idea de que hacer la transferencia contra transferencia.
les voy a ser honestos, en la intervención en crisis, si no hay contacto visual, contacto empático, y que nuestras conductas reflejen que vamos teniendo una comprensión, no va a funcionar. Esto se trata mucho de hacer confiar a la persona que está con nosotros. Entonces, si son personas que les cuesta trabajo establecer contacto con otros, es algo a trabajar antes de entrar aquí, porque necesitamos el psicólogo no solo que sea sano en sus pensamientos, sino que tenga la habilidad de acercarte a otras personas. ¿Cómo hacerlo? Bien simple, muchachos, siempre vamos a terapia, ¿no? Terapia es la forma de quitar nuestros propios elementos que nos impiden dar ayuda. Ahora, como es una situación de primera ayuda, yo lo comentaba del inicio, esto lo pueden dar policías, lo pueden dar sacerdotes, lo pueden dar psicólogos, pero aquí el punto, ¿no? Que se muestren interesados en querer ayudar. Y eso implica que estemos atentos, que la persona se siente escuchada, que que el punto más importante de lo que nos platica es él. Ser comprensivo implica que no voy a dar juicios de valor. Me platica que tiene esto, que tiene otra familia, que tiene otros hijos, y si mi respuesta visual o ante él, es decir, mis facciones cambian de sorpresa, probablemente la persona se sienta en desconfianza y ya no quiera continuar. Entonces, algo que les voy a recomendar mucho es aprendan a manejar sus emociones en el rostro. La sorpresa, el enojo, la ansiedad, la desesperación deben de ser aprendidos a manejar, porque si no comunicamos otras cosas que entorpecen el proceso de trabajo. Muy importante estar preparados para que lo que se nos platique no nos genere a nosotros un aturdimiento. Quiero ser cuidadoso con esto. Cuando nos dicen que en el código ético tenemos que proteger al otro, está refiriendo a un conjunto de acciones que van más allá de lo que hoy en intervención en crisis estamos manejando. Quizás sí son necesarias, pero quiero que entiendan la importancia que tiene para nosotros el lograr esa confianza de nuestro paciente y que nuestras respuestas físicas, no verbales, corporales acerca de lo que él nos dice van a ser muy importantes. Entonces, chicos, aprendan a manejar sus emociones, aprendan a manejar sus gestos ante las personas. Vamos a mover más hacia adelante. Examinar las dimensiones del problema. Bueno, como yo mencionaba aquí, el modelo que se recomienda es el modelo de Slack, que diseñó un trabajo, una forma de trabajo conocido como CASIT, que estos son encontrar conductas, adicciones, emociones acerca de lo que una persona presenta. Sin embargo, en una dimensión primera, quiero entender una intervención de primer nivel, en realidad es lo que el paciente nos dice, cómo lo vamos a romper. Ejemplo, la persona me está diciendo que está viviendo por un nivel de ansiedad muy fuerte. Ok, entonces no me voy a ir por la palabra ansiedad, voy a descomponerla. ¿Cuáles son los pensamientos que está teniendo? ¿Correcto? ¿Cuáles son la forma en cómo se siente a partir de esos pensamientos? No en sí las emociones, sino cómo esto que siente está en relación con lo que piensa. Tercero, sus acciones. ¿A dónde lo llevan? ¿Hacia dónde lo encaminan? ¿Sí? Y ya no utilizo términos técnicos porque lo que es más importante para mí es ser muy claro o ser muy preciso en cómo la persona puede o no manejar sus emociones. Otro de los elementos a importar es el riesgo. Cuando él me platica lo que vive, tengo que averiguar rápidamente si él se encuentra en riesgo o pone en riesgo a otros. De aquí la importancia de saber cuáles son mis acciones. Una persona que se quiere suicidar indudablemente está poniéndose en riesgo. Entonces no le voy a decir, bueno, lo vemos hasta dentro de 24 días. ¿De acuerdo? Es hacer la intervención ese día, bajar los niveles
de ansiedad a partir de la escucha, de que él hable, de que él reflexione, y a lo mejor un seguimiento el día posterior, y a lo mejor de ahí un tercer día, y a lo mejor hasta un séptimo día. Porque aquí la intención es de hacerlo sentir que él es importante. Y en eso va el primer elemento de la clase anterior, la importancia de que seamos congruentes, ¿sí? Algo que va a ser muy importante es que nosotros observemos también en el paciente sus recursos personales y sus recursos sociales, es decir, sus habilidades y sus fortalezas. ¿Es alguien optimista o era alguien optimista? Correcto. ¿Es alguien pesimista pero utiliza para esto mucho el raciocinio, utiliza para esto mucho el pensamiento, utiliza para esto la lógica? Perfecto. ¿Es alguien muy triste en este momento pero anteriormente era alguien que entregaba todo, que se sentía todo? Correcto. O sea, son elementos que nos van a permitir poder saber manejarlo. De ahí que nosotros podamos ayudar al paciente a partir de los recursos que él ya posee. Solamente hay que encaminarlos de nuevo. Como yo les comentaba, la crisis nos lleva a una saturación de nuestros recursos actuales. Por lo tanto, lo que sabemos ya no es. Y de ahí la importancia que nosotros sepamos que manejarlo adecuadamente para que los recursos que ya tiene podemos utilizarlos. Y ya en un proceso terapéutico posterior se le enseñan otras formas de pensar, o de identificar y manejar sus sentimientos, ¿sí? No se hace todo en un solo día, pero sí es importante que yo, cuando veo en un paciente un problema, no solamente me focalice en el problema, sino que intente conocerlo en todas sus áreas: el área personal, el área laboral, el área económica, pero de una forma muy breve, puesto que tengo solo algunos minutos y es una sesión, para hacerme una idea muy rápida de qué es en lo que le puedo ayudar. ¿De acuerdo? Por eso en esta número 2 de las dimensiones del problema hemos colocado algunas guías que les puedan permitir a ustedes, ¿no?, identificar rápidamente. Por ejemplo, fortalezas y debilidades ante la crisis, ¿sí? ¿El qué es bueno él? ¿En qué le cuesta trabajo? La importancia que tiene de en quiénes se puede apoyar, ¿sí? Y qué él ha aprendido a hacer en otras situaciones similares. Por eso siempre preguntamos ante un problema si ya se había enfrentado a algo similar, cómo lo había resuelto y cómo lo había solucionado y cómo lo podía manejar. Después, la importancia que tiene visualizar el aspecto de la mortalidad, es decir, ¿está en peligro su vida o no? Y qué tanto afecta o no a su futuro inmediato. Yo creo que por la situación que estamos pasando ahorita, de que un dólar casi a 26 pesos, a muchos los hace temblar. Sin embargo, si ya escucharon también la noticia, Banco de México y otros bancos van a dar un apoyo. Quizá no es la solución que quieran, pero ya se visualiza una salida. Necesidades inmediatas: alimentación, abrigo, cuidado, separarse de la pareja, correr a casa de los padres. Ok. Necesidades posteriores: ¿de qué voy a trabajar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a vivir? Aprender a manejar esto a partir de un problema nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el problema fue desmenuzado en los elementos de pensamiento, de sentimientos y de acciones, de apoyos sociales, de aprendizajes o elementos personales, y poder identificar si está en peligro o no, y qué necesita de inmediato solucionar y qué necesita de postergar para poderlo lograr. ¿Cómo se analizan posibles soluciones? Aquí yo mencionaba algo importante: no es dar consejo. Sin embargo, tu experiencia como persona va a ayudar a esto. Por lo tanto, es importante que tú, si eres muy joven y quieres intentar esto, te retroalimentes mucho de libros de psicoterapia. Es muy importante, si tu labor como psicólogo está dirigido a ayudar a las personas, en lo que ganas experiencia, chicos, literatura. Y si esto lo está escuchando un bombero o un médico, ok, hay pequeños libritos de cómo ayudar o cómo encontrar soluciones. Por ejemplo, un libro que se me parece muy útil, no lo puedo compartir por cuestión de derechos, pero si lo pueden encontrar en PDF en la internet, es ¿Quién se ha llevado mi queso? Incluso hay un pequeño video de este. ¿Por qué digo que me ayuda? Porque básicamente
lo que propone el autor es esto. Uno está acostumbrado a ciertas circunstancias, pero cuando viene una crisis, en realidad muchas veces la crisis no ocurre de la noche a la mañana. Ejemplo, con COVID-19. Ya teníamos señales, ya teníamos alerta, pero cuando nos toca a nosotros es de repente que ¡pum! Necesitamos encontrar una solución. Ok, de eso se trata. ¿Quién se ha llevado mi queso? Cambiar actitudes, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar, no de ser. Quiero ser muy claros. Eso lo respeto dado las características de personalidad de cada paciente con el que me encuentro. Pero sí la forma en cómo debe de presentar su forma de pensar y de actuar si quiere afrontar las situaciones a las que está viviendo. Y que observe, algo que les he dicho mucho a mis psicólogos es: observen el medio, observen cómo viene vestido, observen cuáles son sus necesidades. Imagínense qué historia hay detrás de esta persona. Si se dan cuenta, este proceso no es complejo, pero sí es algo que tienen que estar acostumbrados a hacer. Tristemente piensan que el hecho de que venga una persona a psicoterapia es que les va a platicar todos sus problemas. Bueno, esa es solo una pequeña parte. La otra parte, nosotros tenemos que, a partir de una teoría, estructurar cómo vemos ese problema. ¿Sí? En intervención en crisis, ¿cuál es la estructura? Busca el conflicto. Busca el problema. Y a ese conflicto y a ese problema, ¿cuáles son las tentativas de solución? Acuérdense, se los dije, nosotros no damos respuestas, nosotros no les decimos qué decir, nosotros generamos alternativas de solución. ¿Qué quiere decir? Una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, en base a alternativas. Es decir, no le digo una, no le digo la que me funciona a mí, lo que le digo es qué puede hacer para que esto le funcione. Y si no lo sé, ok, señores, para eso está la literatura. Y si no lo sé, señores, para eso estamos docentes, compañeros, gente más experimentada, ¿de acuerdo? Pero la intención es que si vas a entrar a querer ayudar, tengas que ir preparado para que tu mente actúe rápidamente. Si tú eres de los que se bloquea, si tú eres de las personas que se bloquea ante las situaciones conflictivas, todavía no estás preparado para esto. Si has aprendido a desbloquearte de las situaciones complejas, perfecto. Bienvenido a esto, porque esto sí es para ti. Ok, ¿cómo hacer una acción concreta? Aquí hemos puesto una situación en donde vemos qué aspectos hay de mortalidad, es decir, peligro para su vida, y si la persona puede actuar por sí misma, ¿no? Entonces ahí tenemos una actitud que facilitadora. Pero si vemos que la mortalidad, es decir, el hecho de perder su vida es muy alta y todavía no puede actuar por sí mismo, ahí tenemos una actitud directiva. Quiero quedar claro, otra vez. Facilitadora es, vamos a hablar, le voy a dar alternativas, le voy a ayudar, ¿correcto? Eso es mi punto, es que la persona se sienta cómoda y que encuentre sus soluciones. Pero cuando hablo de actitud directiva es, ok, ¿estás hablando con él porque está a punto de aventarse de un tercer piso? ¿Vale? Ay, no le voy a buscar alternativas. O sea, mi objetivo es jalar mi atención, decirle qué vamos a hacer, plantearle situaciones muy claras, porque la vida de él o de otro está en riesgo. Entonces, si se dan cuenta, intervención de primer nivel es actuar en el momento que está ocurriendo el conflicto o a las horas posteriores o a los días posteriores de ese conflicto. La actitud directiva básicamente es saber utilizar los recursos que tenemos. Una mujer que está siendo golpeada no la puede mandar, como lo hace el Ministerio Público, otra vez a la casa de él. ¿Sí? Aquí le tengo que hacer evidente que la persona está en peligro y que necesita buscar una alternativa. Normalmente se cierran las puertas ellas mismas. Es de ahí la importancia que estemos documentados, estemos asociados, que podamos saber con quiénes sí y con quiénes no. Otra vez vuelvo a lo mismo, licenciados, psicólogos en formación o personas que están alrededor de esto, necesitamos siempre tener nosotros redes de apoyo, estar informados. ¿Sí? Un problema que tengo constantemente con los psicólogos, con los estudiantes de psicología, es solo lo que ven creen que es lo que existe. Y no, solo es una pequeña parte.
y que también tenemos que estar interesados por las necesidades sociales de nuestra comunidad, saber qué servicios se prestan y hacia dónde dirigirnos. De ahí la importancia que nosotros estemos en contacto. La importancia de este punto también es, si ustedes van revisando la lámina, es la importancia que es la escucha activa. Yo ya lo había dicho, que es una escucha activa. No solo estoy oyendo lo que él me platica, estoy tratando de darle un sentido a lo que él maneja. En el otro caso de la actitud directiva, vamos a encontrar que sí es importante que se mueva a tomar decisiones lo más pronto para su propio bienestar. Estamos hablando, por ejemplo, de un temblor y la casa en la que viven está en ruinas totales, que en cualquier momento se puede caer. Señores, yo no me voy a estar esperando. Aquí le pones el planteamiento como son las cosas. O se mueven y salvan su vida, o están expuestos a morir esa misma noche. ¿De acuerdo? Así son las cosas a veces. En ese sentido, esto es intervención de primer nivel. Bueno, hoy quiero hacer un video corto y creo que así los voy a estar subiendo por el motivo que le comenté la vez pasada de saturación de YouTube. Agradezco mucho los comentarios para el primer video. Voy a seguir realizando más. Espero tener solo una distancia de entre 3 días entre un video y otro, para de esa manera poder seguir apoyando. En verdad, esto es un placer y espero que les sean de utilidad. Muchas gracias.